En 1968, una pequeña empresa japonesa llamada Ope Motor Company cerró sus puertas para siempre. No con fanfarria ni discursos. Con deudas, silencio y un prototipo abandonado en el taller que nadie quería. Ese vehículo había vendido exactamente 45 unidades en toda su existencia. No 45 por mes. 45 en total. Mitsubishi lo vio, lo analizó y lo rechazó. Nissan ni siquiera se molestó en responder. Era una carcacha sin puertas, con piezas de varios fabricantes diferentes pegadas sobre un chasis básico. Un motor de 2 tiempos que tosía humo azul y una velocidad máxima que cualquier ciclista motivado podría igualar cuesta abajo. Nadie en la industria automotriz japonesa quería ese cacharro. Nadie, excepto un hombre. Osamu Suzuki vio algo en ese montón de metal que sus colegas no podían ver. O no querían ver. Compró toda la operación en medio de la burla interna de su propio equipo. Sus ingenieros lo miraron como se mira a alguien que acaba de pagar por un caballo muerto. Su directorio cuestionó el gasto. La prensa especializada ignoró la operación completamente porque no había nada digno de cubrir. Una empresa de tamaño mediano, conocida principalmente por fabricar telares, acababa de adquirir el peor producto automotriz del año en un remate de quiebra. Lo que nadie entendió en ese momento es que Osamu Suzuki no había comprado un vehículo fracasado. Había comprado una idea. Una idea que el mercado completo estaba mirando al revés. Porque en 1968, la industria automotriz mundial operaba bajo un dogma tan arraigado que nadie lo cuestionaba en voz alta. Para ir a cualquier lugar fuera del asfalto, necesitabas un vehículo grande, pesado, potente y caro. Land Rover lo había establecido desde los años 40. Jeep lo había confirmado desde la Segunda Guerra Mundial. Toyota lo estaba perfeccionando con cada generación del Land Cruiser. El tamaño era sinónimo de capacidad. El peso era sinónimo de robustez. La potencia era sinónimo de supervivencia en terreno difícil. Suzuki miró ese dogma, lo estudió con cuidado y llegó a una conclusión diferente. El dogma estaba equivocado. No parcialmente. No en algunos contextos. Estaba equivocado en su premisa fundamental. Michio Suzuki nació en 1887 en Hamamatsu, una aldea costera a 120 kilómetros de Tokio conocida por sus tejidos y su madera. No por sus motores. A los 14 años entró como aprendiz bajo las órdenes de un carpintero exigente. 7 años de disciplina estricta. Cuando la guerra ruso-japonesa hundió la demanda de carpinteros, su maestro terminó manteniendo telares en una fábrica y lo consideró una humillación. Michio pensó exactamente lo contrario. Las máquinas lo fascinaron desde el primer día. En 1909, a los 22 años, había observado a su madre luchar con un telar manual, diseñado uno a pedal 10 veces más rápido y fundado la empresa Suzuki Loom Works. Durante 30 años no fabricaron otra cosa. Eran buenos en ello. Tenían premios, patentes y exportaciones por toda Asia. Luego llegó la guerra, el mercado del algodón se derrumbó, y Suzuki tuvo que reinventarse. Primero bicicletas motorizadas. Luego motocicletas. Luego el primer automóvil en 1955. Y luego, casi por accidente, el vehículo que cambiaría todo. El reto que enfrentaba el equipo de ingeniería de Suzuki era el tipo de problema que en papel parece imposible y en la práctica resulta ser exactamente eso. Construir un vehículo todoterreno real, con caja de transferencia, reductora, ejes sólidos y chasis de escalera. Pero hacerlo tan pequeño y tan ligero que calificara dentro de las regulaciones japonesas de los llamados K-Cars. Eso significaba mantenerse por debajo de 3 metros de longitud total, menos de 1,30 m de ancho y un motor de no más de 360 centímetros cúbicos de cilindrada. Para entender lo absurdo de esa exigencia hay que entender lo que era un todoterreno serio en esa época. El Land Rover Serie 2 medía más de 4 metros. El Toyota Land Cruiser FJ40 superaba los 4 metros con comodidad. El Jeep CJ5 rondaba los 3,70 metros. Todos pesaban más de 1.500 kilos. Todos usaban motores de más de 2 litros. La lógica de la industria era inapelable, un vehículo pequeño no puede tener la rigidez estructural necesaria para terreno severo. Un motor pequeño no puede generar el torque suficiente para escalar pendientes pronunciadas. Un chasis corto no puede absorber los impactos sin desintegrarse. Los ingenieros de Suzuki escucharon esa lógica y decidieron refutarla punto por punto.
Tomaron el chasis del Opel Staron 360, conservaron lo único que valía, la geometría básica del bastidor de escalera. Todo lo demás lo rediseñaron desde cero. Instalaron su propio motor bicilíndrico de 2 tiempos capaz de producir 25 caballos desde 359 centímetros cúbicos. Añadieron tracción a las 4 ruedas a tiempo parcial con caja de transferencia dedicada, 2 rangos seleccionables mediante palanca física en el habitáculo. Montaron muelles de ballesta y ejes de viga sólida en ambos extremos, exactamente la misma arquitectura de suspensión que usaban el Land Rover y el Land Cruiser, vehículos que pesaban 3 o 4 veces más. Para mantener la longitud total por debajo de 3 metros colocaron la rueda de repuesto dentro del habitáculo, detrás de los asientos delanteros. Eso lo convertía en vehículo de 3 plazas. Pero lo mantenía dentro de los límites del K-Car con todos los beneficios fiscales que eso implicaba. El ahorro en impuestos valía más que el asiento extra. En abril de 1970 salió de la línea de ensamble el Suzuki LJ10. LJ de Light Jeep. Pesaba 590 kilos, menos que una motocicleta moderna con sidecar. Tenía ruedas de 16 pulgadas y una velocidad máxima de 75 km por hora. Desde afuera parecía un Land Rover al que alguien había metido en la secadora a temperatura máxima. Era también el primer K-Car con tracción en las 4 ruedas producido en serie en cualquier lugar del mundo. Suzuki no esperaba demanda real. Fabricaron el primer año completamente a mano. Era un experimento. Una apuesta. Un vehículo que según toda la lógica disponible no debería funcionar en terreno serio. Vendieron 5.000 unidades en el primer año. Superaron en ventas al Jeep de Mitsubishi en territorio japonés. El vehículo que Mitsubishi había rechazado comprarle estaba ganando a su propio producto en su propio mercado doméstico. Suzuki instaló la línea de ensamble a toda prisa y no volvió a detenerse. El LJ20 llegó en 1972 con motor refrigerado por agua y versiones con volante a la izquierda para exportación. Un pequeño importador estadounidense llevó algunos miles de unidades a California, Nevada y Arizona. No fue una sensación, pero confirmó algo que Suzuki necesitaba saber: el concepto viajaba. La plataforma se expandió silenciosamente durante los 70. Australia, España, India, África, América del Sur, el sudeste asiático, Europa. Se estaba convirtiendo en uno de los vehículos más distribuidos del planeta sin que nadie en Detroit, Stuttgart o Coventry le prestara demasiada atención. Y entonces Suzuki decidió entrar a Estados Unidos en serio. En 1985 el Samurai llegó a los concesionarios estadounidenses. Motor de 1.3 litros con 4 cilindros produciendo 63 caballos de potencia. 0 a 100 km por hora en 16 segundos. Esos no eran números de rendimiento. Eran números de paciencia. Pero el rendimiento en asfalto nunca fue el punto. El Samurai tenía cubos de bloqueo manual en el eje delantero, caja de transferencia de 2 velocidades con reductora real, muelles de ballesta, ejes sólidos y chasis de escalera. Hardware genuino de todoterreno a un precio base de $6.200. Una unidad completamente equipada llegaba a $7.500. El Jeep Wrangler arrancaba por encima de los $9.000. Suzuki había recortado al nombre más famoso del todoterreno en 1/3 del precio. Y fue inteligente en su estrategia de lanzamiento. Comenzó con concesionarios en California, Florida y Georgia. Cada Samurai llegaba con un catálogo completo de accesorios, portaequipajes, defensas, rines mejorados, barras de luz, barras de protección. Suzuki entendió algo sobre el mercado americano que muchas empresas extranjeras perdían de vista. Los americanos no solo compran camionetas todoterreno. Las personalizan. Las hacen suyas. Ofrecer esa capacidad desde el momento de la compra fue un golpe maestro. Suzuki había planificado importar 1.200 unidades por mes. Vendieron 47.000 en el primer año calendario. Para mediados de 1988 estaban moviendo 8.000 unidades por mes. 150.000 vendidas en 3 años. El Samurai se convirtió en el convertible más vendido de Estados Unidos. No el todoterreno más vendido. El convertible más vendido de cualquier tipo, punto. Y en 1987 superó en ventas al Jeep Wrangler casi 2-1. Pero la pregunta que nadie quería responder en voz alta era incómoda y concreta. ¿Cómo exactamente 63 caballos de potencia resultaban genuinamente competitivos en terreno severo contra vehículos con 4 o 5 veces esa cifra?
La respuesta estaba en la física y comenzaba con una sola palabra: peso. El Samurai pesaba aproximadamente 1040 kilos. El Jeep Wrangler contemporáneo rondaba los 1360. Esa diferencia no es un dato menor en un camino de tierra. Es la diferencia entre flotar sobre una superficie blanda y hundirse en ella. Los vehículos más ligeros ejercen menos presión por centímetro cuadrado sobre el suelo. Necesitan menos potencia para escalar la misma pendiente. Son más fáciles de recuperar cuando se quedan atascados. El chasis de escalera era el fundamento de todo. El cuerpo del Jimny descansaba sobre un bastidor de acero independiente que podía flexionarse y torcerse sobre terreno irregular sin agrietar paneles ni provocar fallas estructurales. Los ejes de viga sólida en ambos extremos daban al Samurai una articulación real de ruedas. Cuando una rueda subía sobre un obstáculo, la rueda opuesta era empujada hacia abajo manteniendo el contacto con el terreno. La suspensión independiente, que usan casi todos los crossovers modernos, deja cada rueda moverse por separado. Excelente para la autopista. Pésima para mantener tracción en terreno roto. La caja de transferencia de 2 velocidades era el multiplicador real. En rango bajo, el torque efectivo entregado a las ruedas se duplicaba mientras la velocidad se reducía a la mitad. La potencia es una métrica sobrevalorada para el trabajo en campo. La multiplicación de torque a través del engranaje es lo que realmente mueve el vehículo sobre los obstáculos. Y el motor era deliberadamente simple. Sin turbocompresor que fallara a gran altitud. Sin inyección electrónica que se arruinara en un cruce de río. Todo era mecánico. Si algo se rompía en el campo, una caja de herramientas básica podía llevarte a casa. En 2007, Chrysler estaba lanzando la nueva generación JK del Jeep Wrangler y quería una declaración. Algo que pusiera al Wrangler de regreso en la cima de la conversación sobre capacidad todoterreno. Así que construyó 2 Wrangler Unlimited Rubicon modificados, equipados con neumáticos Goodyear MTR, cabrestantes y equipos electrónicos de medición de altitud. Contrataron al expedicionario alemán Matthias Heske y su equipo profesional de eventos extremos. El objetivo era el Ojos del Salado, el volcán activo más alto del mundo, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile a 6.893 metros sobre el nivel del mar. La escalada tomó 5 días. Vientos de fuerza de huracán. Temperaturas de menos 22 grados. Travesías de glaciares a altitudes que hacen difícil pensar con claridad. Los Jeep alcanzaron los 6.646 metros sobre el nivel del mar. Un logro legítimo y extraordinario. Heske declaró a los Wrangler imbatibles. El equipo colocó un letrero en el punto más alto alcanzado. Solo estacionamiento Jeep. Los demás no llegan hasta aquí de todas formas. Chrysler emitió un comunicado de prensa llamándolo prueba de que el nuevo Wrangler estaba en una categoría propia entre todos los 4x4 del mundo. El récord duró aproximadamente 3 semanas. 2 chilenos de la región de Atacama, Gonzalo Bravo y Eduardo Canales, llevaban meses planificando su propio intento. Su vehículo no era una máquina nueva respaldada por una corporación. Era un Suzuki Samurai de 1986. 21 años de antigüedad. Bravo lo había modificado él mismo: ejes más resistentes, relaciones de transmisión más cortas, lockers de aire, neumáticos más grandes y un motor sobrealimentado para compensar la altitud. Pero seguía siendo un Samurai. Seguía siendo la plataforma diseñada para ser el 4x4 más barato que se pudiera comprar. Primer intento, 1 de enero de 2007. Tormenta de nieve. Tuvieron que regresar. Segundo intento un mes después. El motor se incendió a 6.313 metros cuando un depósito hidráulico falló y roció fluido sobre el múltiple de escape caliente. Remolcaron el camión ardiendo colina abajo, lo repararon y volvieron a intentarlo. El 21 de abril de 2007, Bravo y Canales condujeron su Samurai más allá del punto más alto alcanzado por el equipo de Jeep y siguieron subiendo. Se detuvieron a 6.688 metros. 42 metros más alto que la expedición financiada por la corporación. De bajada encontraron el letrero de solo estacionamiento Jeep tirado en el suelo, derribado por los vientos andinos. Se lo llevaron a casa como recuerdo. Guinness certificó el récord en julio. 2 hombres en un camión de hace 21 años, financiados por ellos mismos, sin respaldo corporativo, sin equipo de apoyo profesional, habían vencido a Jeep en el volcán activo más alto de la Tierra. Pero la historia americana del Samurai tiene también un capítulo oscuro.
En junio de 1988, la revista Consumer Reports publicó un artículo con el titular, Advertencia, el Suzuki vuelca demasiado fácilmente. Durante su maniobra de evasión, el samurái se levantó sobre dos ruedas. La revista le dio una calificación de no aceptable, la primera que cualquier vehículo recibía en una década. Las imágenes del casi vuelco se transmitieron en los noticiarios de televisión en todo el país. Las ventas cayeron por un precipicio. De 72.000 unidades anuales a alrededor de 2.000. De la noche a la mañana el samurái pasó de sensación a paria. Pero la historia era mucho más complicada que el titular. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras criticó posteriormente las pruebas de Consumer Reports por la variación entre conductores. Suzuki respondió con dureza, alegando que la prueba había sido manipulada. Presentó evidencia de que empleados de Consumer Reports habían vitoreado cuando el vehículo se inclinó. Que el curso de prueba había sido modificado después de que un ejecutivo senior, que no era conductor de prueba certificado, lograra inclinar el vehículo durante una conducción informal. Que la evaluación había evolucionado de una prueba repetible hacia un esfuerzo por forzar un vuelco frente a la cámara. La demanda que Suzuki presentó en 1996 llegó al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, donde un fallo de 2-1 encontró que un jurado razonable podría concluir que las pruebas fueron diseñadas para producir un resultado predeterminado. Pero para entonces el samurái llevaba un año muerto en el mercado estadounidense. Fue descontinuado en 1995. Para ese momento ya se habían vendido más de 200.000 unidades en América. El acuerdo llegó en 2004. Consumer Reports reconoció que nunca tuvo intención de sugerir que el samurái volcaba fácilmente en la conducción rutinaria. Estudios gubernamentales confirmaron que sus tasas reales de vuelco se encontraban dentro del rango de vehículos utilitarios comparables. El Jeep Wrangler moderno actualmente tiene la segunda peor probabilidad de vuelco entre los SUV evaluados. Nadie publicó esa historia con la misma energía. Mientras el samurái era destruido por los titulares en América, el Jimny prosperaba tranquilamente en el resto del mundo. La tercera generación llegó en 1998 con resortes helicoidales reemplazando los viejos muelles de ballesta. Mejor articulación, mejor comodidad, pero todavía chasis de escalera, todavía ejes sólidos, todavía caja de transferencia con reductora, todavía simple, todavía barato. El mundo lo seguía comprando. Luego llegó la cuarta generación en 2018 y algo extraño sucedió. Suzuki estableció un objetivo de ventas de 15.000 unidades para el primer año en Japón. Los pedidos cruzaron esa cifra en 30 días. Las listas de espera en el Reino Unido llegaron a un año completo. En partes del sudeste asiático se extendían a varios años. Suzuki tuvo que suspender las ventas en Europa porque las emisiones del vehículo estaban elevando su promedio de flota bajo las regulaciones de la Unión Europea. Su solución fue pura ingeniería Suzuki, retiraron los asientos traseros, reclasificaron el Jimny como vehículo comercial ligero y siguieron vendiéndolo. Cuando el Jimny de 5 puertas se lanzó en Japón en abril de 2025, llegaron más de 50.000 reservaciones en 4 días. Los Jimnys usados de cuarta generación se venden rutinariamente por encima de su precio original de lista. En Australia los sobreprecios de concesionarios de $10.000 se volvieron estándar. Un vehículo diseñado desde su primera generación para ser el 4X4 más barato del planeta se había vuelto tan deseable que la gente pagaba una prima solo para saltarse la fila. Y aún así el vehículo sigue sin estar disponible en Estados Unidos. Las normas federales de seguridad lo mantienen fuera. Los entusiastas lo importan por canales paralelos pagando precios inflados por un camión diseñado literalmente para ser asequible. La ironía es estructural en este punto. Porque lo que el Jimny demostró durante 55 años es algo que la industria no quería escuchar. No necesitas hacerte más grande para ser más capaz. Solo necesitas ser más inteligente sobre el peso, la simplicidad y la geometría. El Land Rover creció hasta convertirse en un producto de lujo de $50.000. El Land Cruiser evolucionó hacia un SUV premium de $70.000 que la mayoría nunca sacará del asfalto. Jeep llenó el Wrangler de pantallas y asistentes electrónicos. El Jimny se mantuvo pequeño, mecánico y barato. Y siguió yendo a todos los lugares donde iban los camiones caros, frecuentemente más lejos, porque pesaba la mitad y cabía por espacios donde ellos no podían entrar. Un fabricante de telares compró el prototipo fallido de una empresa quebrada que había vendido 45 unidades en toda su historia, construyó algo más pequeño.
más ligero y más barato de lo que el mercado consideraba viable, y pasó los siguientes 55 años avergonzando a empresas con 10 veces su presupuesto y 100 veces su personal de ingeniería. El 4X4 más barato jamás fabricado no solo sobrevivió contra los gigantes. Los hizo ver caros, sobrecomplicados y completamente desconectados de la realidad. 55 años. 4 generaciones. 3 millones de camiones. 194 países. Y la gente todavía espera 4 años para comprar uno. Esa es la historia del Suzuki Jimny. El camión tan barato que no debería funcionar y tan capaz que le robó el récord de altitud a Jeep en el volcán más alto de la Tierra.